Hoy nos adentraremos en la ley del talión, ese principio ancestral que todos conocemos bajo la sencilla frase de ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, detrás de esa expresión aparentemente primitiva, se oculta una complejidad fascinante. Es la historia de cómo la humanidad, en sus albores, intentó controlar el caos de la venganza y la violencia para preservar la convivencia y evitar su propia extinción. Para comprender esta ley debemos transportarnos a las tierras de Mesopotamia, hace casi 4000 años. Imaginemos las vastas llanuras entre los ríos Tigris y Éufrates, donde surgieron las primeras civilizaciones organizadas. En ese entonces, antes de que el gran rey Hammurabi ascendiera al poder, las comunidades estaban sumidas en un sistema de justicia primitivo y brutal, basado en la venganza familiar. Si una persona mataba al hijo de otra, la reacción no se limitaba al asesino. Toda su familia podía ser castigada, generando así una espiral interminable y descontrolada de violencia que amenazaba con destruir el tejido social. En este contexto de anarquía, Hammurabi, rey de Babilonia, dio un paso revolucionario. Su famoso código, grabado en piedra y exhibido públicamente, no solo establecía leyes, sino que era una ingeniería social destinada a limitar la violencia. La ley del talión, que dicta que el castigo debe ser tal cual el daño recibido, de ahí el término talión, derivado del latín talis, establecía un techo para la venganza. Por primera vez en la historia escrita, se decía con claridad: tu derecho a vengarte termina donde comienza la simetría del daño. Este principio no solo protegía al ofensor de una retaliación desmedida, sino que también protegía a la víctima de una injusticia mayor. Pero la ley del talión no fue exclusiva de Mesopotamia ni de Hammurabi. En muchas culturas, este principio se manifiesta bajo distintas formas, siempre en busca de ese equilibrio entre justicia y castigo. Por ejemplo, en la antigua isla de Creta, nos encontramos con la figura mítica de Radamantis, hijo de Zeus y Europa, conocido por su rectitud inquebrantable. Según las leyendas, Radamantis fue un legislador tan sabio que incluso los dioses temían su juicio. Tras su muerte fue nombrado juez supremo del inframundo, el Hades, encargado de decidir el destino de las almas. La justicia de Radamantis no se basaba en castigos físicos arbitrarios, sino en un principio de equivalencia eterna. Hacía que los condenados experimentaran para siempre el mismo sufrimiento que infligieron a sus súbditos. Un tirano que había condenado a su pueblo a morir de hambre sentiría un vacío perpetuo, una tortura psicológica sin fin. Esta idea de justicia como un espejo oscuro resuena en muchas tradiciones, enfatizando la reciprocidad emocional y existencial del castigo. En otro rincón del mundo, en la antigua China durante la dinastía Qin, la ley del talión se aplicaba con una severidad extrema que todavía hoy nos resulta impactante. Si un arquitecto construía una casa que luego se derrumbaba y causaba la muerte del hijo del dueño, la justicia era implacable. El hijo del arquitecto era ejecutado como castigo. Esta medida brutal reflejaba una filosofía en la que la responsabilidad era total y absoluta, y donde la calidad del trabajo estaba directamente vinculada con la vida misma del artesano y su familia. Era un sistema para asegurar la máxima diligencia y responsabilidad, aunque al costo de una justicia que nos parecería despiadada. Avanzando en el tiempo y el espacio, en las tierras del México prehispánico encontramos otra manifestación de este principio en la figura del rey poeta Nezahualcóyotl. Este gobernante, además de ser un gran legislador,
aplicaba la justicia con un rigor que sorprendía incluso a su corte. Relatan las crónicas que Nezahualcóyotl condenó a muerte a su propio hijo, cuando éste violó una ley que consideraba sagrada y universal. Aunque el rey lloró la pérdida, ejecutó la sentencia para demostrar que nadie, ni siquiera un heredero real, estaba por encima de la ley. Este acto refleja la universalidad del principio taliónico. La justicia no puede tener excepciones ni privilegios. En Roma, la evolución de esta forma de justicia dio un giro hacia lo pragmático y lo económico. La ley de las 12 tablas, la primera codificación legal romana, mostró signos de cansancio ante la brutalidad del castigo físico. Así surgió la figura de los denceviros, un grupo de 10 magistrados que permitieron que el daño físico pudiera ser compensado con una multa económica. Si alguien causaba daño, podía pagar una cantidad acordada para evitar la retribución corporal. Fue el momento en el que el ojo por ojo comenzó a transformarse en el ojo por dinero, marcando el nacimiento de un sistema legal donde la compensación monetaria sustituía al castigo físico. Un paso crucial hacia los sistemas judiciales modernos que conocemos hoy. Pero la ley del talión no solo es un concepto legal o histórico. Tiene raíces profundas en la filosofía y la religión. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el juicio final frente a Osiris implicaba una balanza donde el corazón del difunto debía pesar igual que una pluma, símbolo del equilibrio y la justicia divina. Esta imagen poderosa representa la misma idea fundamental. La justicia es equilibrio. La consecuencia, proporcional a la acción. Este principio de proporcionalidad sigue vigente en los sistemas legales contemporáneos, aunque ahora con un enfoque más humanitario y basado en derechos. Sin embargo, el concepto original nos recuerda que la justicia, en esencia, busca detener la espiral de la violencia y restaurar la armonía social. Al mirar hacia atrás, a estos hombres y mujeres de tiempos antiguos, a quienes a menudo etiquetamos como bárbaros o primitivos, descubrimos que eran en muchos sentidos los más sabios de su época. Supieron entender que el único límite razonable para la furia humana es la fría y exacta matemática de la justicia. Un espejo donde cada acción encuentra su reflejo, ni mayor ni menor, solo justo. La ley del talión, entonces, no es solo una curiosidad histórica o una barbarie superada. Es una ventana hacia la mente humana primitiva y su lucha por entender el orden, la justicia y la convivencia. Es el primer intento consciente de imponer límites a la venganza, de buscar equilibrio en un mundo que sin reglas se desmoronaría bajo el peso del odio y el rencor. Así que, cuando escuchamos ojo por ojo, recordemos que detrás de estas palabras simples hay una historia compleja, llena de mitos, leyes, tragedias y sabiduría. Porque al final la justicia es ese espejo en el que la humanidad se mira para no perderse a sí misma.